Vamos entonces a continuar con la revisión del capítulo de trauma craneoencefálico. Esta vez nos vamos a dedicar a la parte del manejo médico, aquellos medicamentos que utilizamos con mucha frecuencia en los pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, los principales medicamentos de los que vamos a hablar son la terapia hiperosmolar, los corticoides y drogas antiepilépticas. Nos vamos a revisar algo de fisiopatología solamente como para comprender algunos de los usos de los medicamentos, pero no vamos a profundizar porque eso ya se ha hablado de manera amplia durante todo el mes en el que hemos revisado el capítulo de trauma craneoencefálico. Recordar que una vez se presenta el traumatismo, donde hay lesiones de diferentes estructuras, como estructuras meningias, lesiones axonal, lesiones vasculares. Hay también otras lesiones, se desencadenan otro tipo de lesiones a nivel celular, en los astrocitos, las neuronas, la microglia, y se desencadena lo que conocemos como la lesión secundaria. Esta lesión secundaria lleva a múltiples patologías conocidas. Una con la que más lidiamos es el edema cerebral, que puede ser en la mayoría de los casos citotóxico, pero que con la evolución en los días posteriores al trauma, tras una disrupción de la barrera hematoencefálica, este edema puede pasar a ser aumentando tanto el edema citotóxico como el vasogénico, la hipertensión intracraneal, la presión intracraneal, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y llevando al paciente a un estado de hipoxia si esta disminución del flujo sanguíneo cerebral persiste en el tiempo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con trauma encefálico, tenemos dos objetivos terapéuticos bien grandes, o un objetivo grande que se resume en dos objetivos terapéuticos bien grandes. Un que es prevenir la lesión secundaria. Entonces, ¿cómo prevenimos la lesión secundaria? Tratando de que el paciente no nos haga hipotensión y tratando de que el paciente tampoco disminuya la presión arterial de oxígeno. Dentro de eso, los medicamentos que utilizamos con mucha frecuencia van a actuar en tres frentes. Uno, reduciendo el contenido intracraneal, principalmente en el manejo del edema cerebral. Otro, mejorando la oxigenación cerebral. Estos medicamentos, principalmente los medicamentos, las soluciones hiperosmolares, tienen una particularidad, es que mejoran las condiciones reológicas de la sangre, y al mejorar esas condiciones reológicas de la sangre, que lo vamos a ver más adelante, van a mejorar también la oxigenación cerebral. Y por otro lado, tratamos en los pacientes que tengan riesgo de presentar crisis temprana, disminuir ese riesgo de esas crisis tempranas para que esa crisis no nos aumente el metabolismo cerebral y por ende pues nos produzca más lesión al paciente. Entonces también aquí es otro frente donde van a actuar esos medicamentos. Entonces, de manera general, hay algo que se le llama neuroprotección fisiológica, es decir, mantener al paciente eubolemia, una temperatura alrededor de 37.5, el sodio entre 135 y 145, una hemoglobina que esté alrededor de los 10 gramos por decilitro, la glicemia 110 a 150 gramos por decilitro, la saturación de oxígeno, como se ve aquí, mayor a 92, una presión arterial de oxígeno mayor a 90 y una PCO2 entre 35 y 40. El paciente debe tener una adecuada analgesia. Recordemos que si no tiene una adecuada analgesia, va a aumentar la demanda metabólica. El soporte nutricional a este paciente se le debe dar desde el primer día. Los pacientes, principalmente aquellos pacientes con intubaciones orotraqueal y trauma encefálico moderado y severo, el cual nosotros no vamos a llevar a un tratamiento eh, eh, quirúrgico, o a aquel que llevamos a un tratamiento quirúrgico, también estos pacientes deben tener soporte nutricional desde el primer día. Y la protección gástrica, recuerden que los pacientes traumatizados
pueden presentar úlceras de Cushing. El mecanismo ya lo hemos hablado en muchas oportunidades a través del fascículo prosencefálico medio y la activación del núcleo dorsal del vago, estimulación de las paredes gástricas, secreción de ácidos, y se produce la gastritis en estos pacientes por trauma craneoencefálico. Entonces, siempre en estos pacientes utilizar la protección gástrica como una de las medidas generales. ¿Cuál de los tratamientos hiperosmolares es mejor? Manitol, solución salina hipertónica, es un tema todavía controversial, pero que la evidencia se ha ido decantando hacia uno de las soluciones. Sin embargo, dependiendo de cada centro y de la preferencia del médico tratante, puede utilizar cualquiera de los dos, pero vamos a ver más adelante que considero yo frente a la terapia hiperosmolar. Hay un concepto que debemos de tener muy claro y es el coeficiente de reflexión osmótica. El coeficiente de reflexión osmótica es la capacidad que tiene una solución y su soluto para no atravesar una membrana semipermeable. El coeficiente de reflexión osmótica, si es cero, significa que los solutos de la solución pasan todos a través de la membrana, como se ve en el esquema. Si es mayor a cero, pero menor a uno, unos solutos pasan y otros no. Y si es uno, significa que los solutos todos se quedan intravascular, produciendo un mayor gradiente de concentración. Esta tabla muestra cómo, comparando el mannitol versus la solución salina hipertónica, con el mannitol tenemos un coeficiente de revolución osmótica de 0.9 y con la solución salina de 1. Es decir, que con la solución salina hipertónica nosotros obtenemos una concentración intravascular eh, 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 mayor, una diferencia de concentración mayor entre la concentración intravascular y la extravascular. Y otro de los medicamentos importantes, que son las soluciones que utilizamos en todos los pacientes politraumatizados, ojo, cuando estemos utilizando, perdón, solución salina versus lactatorrina. También podemos ver un coeficiente de reflexión osmótica mucho mejor en la solución salina normal. Solamente para recordar esto de lo que ya habíamos hablado, lo que se presenta como una solución salina hipertónica es aumentar el gradiente de concentración para que una vez ese gradiente de concentración supere al gradiente extracelular, el intracelular extracelular, se puedan atraer las moléculas de agua y disminuir el agua que está en exceso, en el caso con el edema citotóxico a nivel intravascular, a nivel intracelular. Recordar los tipos de edemas, el edema citotóxico, ya sabemos, hay una disfunción principalmente de la bomba sodio-potasio ATPasa, entrada de sodio al interior de la célula, el sodio va a arrastrar agua. Hay algunos autores que consideran que no es un edema porque, por definición, edema es cuando hay líquido, exceso de líquido en el espacio intersticial, y en este momento vamos a tener el líquido intracelular. Pero bueno, anyway, vamos a considerarlo como edema citotóxico, como siempre lo hemos llamado. Otro es el ionedema, donde empieza a haber por gradiente de concentración mucha entrada, después de que ha entrado tanto sodio al interior de la célula por gradiente de concentración, empieza a salir, se empiezan a dar unas condiciones en las que se activan metaloproteinasas, se activa factor de crecimiento del endotelio vascular, y algunas interleuquinas, y este ionedema puede conducir a un edema vasogénico con posterior extravasación de glóbulos rojos, y es uno de los mecanismos que se propone para las hemorragias intracerebrales cuando aparecen después de la tomografía inicial, y también es uno de los mecanismos que se propone para las transformaciones hemorrágicas en los infartos cerebrales, en las isquemias cerebrales, que hemos visto pacientes cuando nos llaman por ese tipo de patologías de conversión hemorrágica. Entonces, desde el punto de vista de las propiedades farmacológicas, al comparar el mannitol y la solución salina hipertónica, vamos a encontrar algunas diferencias. El efecto, vamos a empezar primero con el mannitol. El efecto del mannitol se puede vivir en 3 etapas. El primero es reológico, es decir, mejora las condiciones reológicas de la sangre. Eso quiere decir
que disminuye la viscosidad sanguínea. Y al disminuir la viscosidad sanguínea, ya sabemos que si se disminuye la viscosidad de un líquido que va a través de una estructura cilíndrica, aumenta la velocidad. Entonces, eso se dice que, por eso se dice que el mannitol también aumenta el flujo sanguíneo cerebral. El segundo es el efecto osmótico. Este efecto osmótico es bien interesante porque nosotros siempre hemos escuchado que el mannitol actúa a los 30 minutos aproximadamente. Hace aproximadamente 2, 3 años se publicó un estudio muy interesante que hicieron en gatos. Se tomó manitol, se le inyectaron unos isótopos y se encontró que ese efecto del manitol, comillas retardado a nivel cerebral, se daba porque primero actuaba a nivel de la cisterna lumbar, depletando la cisterna lumbar, y una vez se depletaba la cisterna lumbar empezaba a producirse el efecto a nivel cerebral. Y el tercer efecto que tiene el manitol es la disminución de la producción del líquido cefalorraquídeo, y también el incremento de la absorción del mismo. Eso tiene que ver con las dosis. La dosis, comillas, de carga que se da de manitol es una dosis que puede, desde el punto de vista del mecanismo de acción, disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Y esas dosis que nosotros dejamos de mantenimiento son dosis que pueden mejorar esa reabsorción de el líquido cefalorraquídeo. El efecto terapéutico, como habíamos mencionado, 15 a 30 minutos es cuando se empieza a dar ese efecto terapéutico a nivel cerebral. La duración del medicamento, 1.5, 6 horas. Y una de las propiedades del manitol es que produce una diuresis osmótica actuando sobre la parte proximal del túbulo contorneado. Este, esta diuresis osmótica es la que le confiere al manitol cierto cuidado en los pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, de lo cual vamos a hablar cortamente más adelante. La solución salina hipertónica, también un mecanismo similar en cuanto a mejorar o optimizar las propiedades reológicas de la sangre, expande de mayor forma el volumen intravascular y recuerden, como habíamos visto en la figura previa, tiene un coeficiente de reflexión osmótica de 1, es decir, que el soluto de la solución salina hipertónica se queda todo a nivel intravascular, generando un mayor gradiente de concentración. El efecto terapéutico inicia aproximadamente a los 5 minutos, tiene una duración de 12 horas. En estudios preclínicos se ha encontrado que disminuye la producción de acopolina 4 en trauma craneoencefálico, perdón, tiene un efecto muy importante porque aumenta la permeabilidad y aumenta el edema cerebral. También se dice que tiene un rol en la modulación inmune y en la respuesta inflamatoria, lo cual le conferiría frente al manitol una ventaja en aquellos pacientes en los que nosotros por fisiopatología y por tiempo de evolución sospechamos que ese edema citotóxico está en una transformación hacia estado de ionedema o quizá hacia un edema vasogénico. Y a diferencia también del manitol, tiene menos efecto diurético porque el mecanismo es totalmente diferente. La solución salina hipertónica lo que va a estimular es el péptido natriurético atrial. Incluso al estimular el péptido natriurético atrial, es por eso que en pacientes con inestabilidad hemodinámica, este es un medicamento o es la solución hiperosmolar que debería utilizarse porque al aumentar el péptido natriurético atrial también vamos a mejorar la contractilidad cardíaca y vamos a mejorar entonces también el flujo sanguíneo cerebral por este mecanismo. Eh, eh, los estudios cuando uno revisa, hasta hace unos 20 años todavía se encontraba mucha contradicción en los resultados. De unos 15 años para acá, la mayoría de los estudios consideran que la solución salina hipertónica por lo menos no es inferior al manitol, y en algunos consideran que la solución salina hipertónica es superior al manitol, principalmente en pacientes con trauma craneoencefálico. Además,
se ha encontrado que la solución salina hipertónica mejora la oxigenación cerebral comparado con aquellos pacientes que han recibido manitol. Otra de las propiedades interesantes es lo que habíamos hablado. Cuando hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, parece ser que la solución salina hipertónica tiene un mejor efecto. Otra, dentro de las recomendaciones, tenemos nosotros, tanto en la Brain Trauma Foundation, la recomendación para adultos, lo que se recomienda en esa guía del 2016 es el manitol. Y en pacientes pediátricos, sí, definitivamente la recomendación es casi de manera unánime de solución salina hipertónica. Algunos trabajos importantes. Esta fue la última guía de Neurocritical en pacientes con trauma craneoencefálico. Se prefiere solución salina hipertónica por encima de manitol. Este es un metaanálisis en el que se incluyeron 544 pacientes. La solución salina hipertónica fue más efectiva en reducir la presión intracraneal y también mantuvo de manera más sostenida el efecto sobre la presión intracraneal y sobre el flujo sanguíneo, sobre la perfusión de perfusión cerebral. Algo importante que hay que revisar siempre en los metaanálisis, que algunos los incluyen, es la semaforización. Los colores verde y amarillo nos hablan de un sesgo menor, es decir, que es un artículo con el cual uno podría tomar decisiones terapéuticas porque el riesgo de sesgo es menor, a diferencia si encontráramos muchos rojitos. Este metaanálisis, 1.392 pacientes, solución salina hipertónica versus manitol. De los resultados, aquí lo interesante fue que en el resultado sostenido, es decir, 90, 120 minutos, no se encontró diferencias entre los dos medicamentos, ni entre el manitol y la solución salina hipertónica. Inicialmente sí hubo unas diferencias, pero en el efecto mantenido no hubo ninguna diferencia en los resultados. Este es un estudio multicéntrico retrospectivo que se hizo en Australia. No se encontraron diferencias en la disminución de la presión intracraneal, pero en el seguimiento que se le hizo a los pacientes a 30 días se encontró que hubo una probabilidad de supervivencia mayor en los pacientes con solución salina hipertónica comparados con el maní. Ese es un estudio muy interesante con un seguimiento que se hizo a 6 meses. Aquí se pretendía demostrar si la solución salina hipertónica en infusión, cuáles eran los resultados de la solución salina hipertónica en infusión versus solución salina hipertónica en bolos y manitol o manitol en bolos. No hubo diferencias en la presión intracraneal, pero sí se encontraron diferencias en el seguimiento a 6 meses, una disminución importante de la mortalidad en los pacientes con la intervención, es decir, aquellos que tuvieron la infusión con solución salina hipertónica, que realmente se utiliza poco, pero sí está avalada pues por la literatura. No encuentra mucha literatura acerca de utilizar infusión. Este es un estudio pediátrico, prácticamente los mismos resultados. Ya les había comentado que en pediatría sí de manera unánime se prefiere la solución salina hipertónica. Aquí encontramos que la solución salina hipertónica produjo una disminución mayor de la presión intracraneal y un aumento mayor de la presión de perfusión cerebral al compararlo con el manitol. ¿Cuáles son las dosis? ¿Cómo se administran estos dos medicamentos? La dosis recomendada de manitol va de 0,25 a 1 gramo. Algunos consideran que una dosis de 2 gramos de carga es una dosis segura. Los bolos se pueden administrar cada 2 a 6 horas, por lo que habíamos hablado de la duración del efecto de entre 1,5 a 6 horas. Ese paciente siempre debe tener solución salina normal por otro acceso venoso, y se prefiere, como habíamos dicho previamente, se prefiere la solución salina sobre el lactato de Ringe. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ya uno de los más conocidos
que es la hipotensión por la diuresis osmótica, la falla renal. Esta falla renal se da cuando la dosis acumulada tiene el paciente manitol son 200 gramos al día, o una dosis que sea superior a 1100 gramos. Estos pacientes pueden presentar el fenómeno de rebote. Recuerden que el fenómeno de rebote prácticamente lo que se da es por un intercambio de los electrolitos. Entonces el manitol hace que los electrolitos se vayan hacia el interior hacia intravascular. Pasan desde intracelular a intravascular. Entonces, cuando se han superado esas dosis, y hay tanto sodio, cloro intravascular y se superan esas dosis cuando se superan esas dosis y se retira el medicamento, puede darse ese efecto de rebote, que es que por gradiente de concentración esos electrolitos empiezan a salir nuevamente al exterior, principalmente se empiezan a ubicar a nivel intravascular, porque todavía nosotros estamos en un paciente con trauma craneoencefálico, el cual tiene todavía algunos tipos de alteraciones desde el punto de vista de bomba sodio-potasio ATPasa. Siempre a estos pacientes hay que hacerle el balance hídrico. Tenemos que estar muy pendiente del balance, siempre revisar en las sábanas de la unidad de cuidados intensivos cómo está el balance de estos pacientes. Hay que evaluarle función renal diaria, electrolitos, osmolaridad y, lógicamente, las presiones arteriales. La dosis 3 días es lo recomendado y no hay que hacer destete el manitol. La solución salina hipertónica, la dosis depende lógicamente de la concentración. Recordemos que a concentraciones menores toca colocar mayor volumen. Entonces, cuando tenemos una dosis al 3%, se recomienda, perdón, una solución salina al 3%, hipertónica al 3%, se recomienda una dosis entre 2 y 5 cc. En pacientes pediátricos y en adultos, los bolos de 150 a 350 cc se pueden administrar cada 6 a 8 horas. Al 7.5, las dosis que se recomiendan son 100 a 250 cc con bolos que se pueden administrar cada 6 a 8 horas. Y la solución salina al 23.4%, la dosis que se recomienda es 0.5 cc kilogramo. Eso es más o menos 30 60 cc y es una medida terapéutica que se utiliza en pacientes con síndrome de herniación inminente, en los cuales necesitamos actuar de manera rápida antes de ingresar, por ejemplo, a cirugía. La infusión continua, 0.1 a 1 cc kilogramo hora en pacientes pediátricos y 1 a 1.5 en pacientes adultos, cc kilogramo hora. Siempre en estos pacientes, al igual que los pacientes con manitol, deben de tener eh, eh, hidratación endovenosa con solución salina. Los efectos adversos van desde más por el lado cardíaco. Falla cardíaca congestiva se puede presentar en estos pacientes, muchos en los pacientes ya con cardiopatía establecida. El síndrome de desmielinización osmótica, que es muy raro cuando se está colocando solución salina hipertónica como una medida terapéutica para disminuir edema cerebral, pero puede ocurrir, y lo más común es que ocurra una hipernatremia con un sodio mayor a 160, que es indicación de retirar el medicamento. Siempre se debe estar midiendo las concentraciones de sodio y la osmolaridad. Las concentraciones de sodio, la recomendación es medirla por lo menos cada 12 horas. Por lo menos, algunos autores hablan de hasta cada 6 horas. ¿Qué debemos tener en cuenta siempre cuando vamos a utilizar estos medicamentos? Verificar las concentraciones, siempre, porque dependiendo de las concentraciones, principalmente la solución salina hipertónica, nosotros sabemos si vamos a colocar acceso venoso periférico o central, cuál es el volumen que vamos a administrar del medicamento. Entonces, en pacientes con manitol, tener en cuenta las presiones arteriales. Se dice que se prefiere pacientes con presiones arteriales sistólicas mayores a 90 milímetros de mercurio. ¿Cuál es
la meta de osmolaridad que sea menor a 320. Y una de las medidas que parece ser más importante es el gas osmolar, que debe ser menor a 20. Siempre estar verificando la función renal con una creatinina que sea menor a 2 y una diuresis mayor a 0,5 cc kilogramo hora. Y el balance de estos pacientes debe ser mayor a menos 500 ml 24 horas. Ojo con eso, tenemos que ver cuál es el balance final, el balance al final de las 24 horas cuando vamos a verificar en un paciente que esté con manitol. En la solución salina hipertónica, si se pone el 3%, se puede poner por un acceso venoso periférico, pero al 7.5 y al 23.4 debe tener catéter venoso central. Las metas de sodio 145 a 155, ya habíamos dicho que mayor a 160, mayor o igual a 160, es preferible, se recomienda retirar el medicamento. Las metas de osmolaridad 300 a 320, nunca llegar a los 350. Y el cambio de sodio, la concentración de sodio cuando lo medimos en 24 horas debe ser menor a 12. Si tiene un cambio de sodio mayor a 12, es una indicación también para retirar el medicamento o disminuir dosis. Otro de los medicamentos, y este aún más controversial, son los corticosteroides en trauma cronocefálico. Recordemos que uno de los medicamentos que más utilizamos en neurocirugía para manejo de edema cerebral, pero edema vasogénico, es la dexametasona. Recordemos que cuando se compara cada uno de los corticosteroides, el cortisol, se mide la potencia antiinflamatoria y la potencia mineralocorticoide. La dexametasona tiene una potencia antiinflamatoria de 400 y una potencia mineralocorticoide de 0. Es decir, que no retiene líquido. Por eso es un medicamento ideal para el manejo del edema cerebral cuando es vasogénico. ¿Qué hace la dexametasona? Estabilización de la barrera hematoencefálica, aumenta la producción de angiopoyetina 1 y disminuye la producción del factor de crecimiento del endotelio vascular. Cuando hay ese edema vasogénico, disminuye el edema peritumoral y también tiene una participación en la disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo porque bloquea la bomba de sodio-potasio ATPasa. La vida media de la dexametasona es aproximadamente 36 a 54 horas. Se preguntarán por qué estoy hablando de la dexametasona si realmente nosotros en trauma no lo utilizamos, pero es bueno que conozcamos el mecanismo de acción y también porque hace parte de la discusión que vamos a tener más adelante. ¿Qué se dice acerca del uso de corticosteroides en trauma craneoencefálico? Hay dos guías, la guía para adulto, que es la guía del Brain Trauma Foundation, la cuarta edición, que es del 2016, y la guía, la tercera edición, que es una update para pacientes pediátricos, que es del 2020. En ninguna de las dos se recomienda utilizar corticosteroides en pacientes con trauma craneoencefálico. En los pacientes, en la guía de adultos dice que incrementa mortalidad y en la guía de pacientes pediátricos dice que incrementa complicaciones. Estas recomendaciones son basadas principalmente en dos estudios. En adultos, este estudio que fue publicado en Lancet en 2004, ya convirtiéndose en un clásico, donde se evaluaron 10.008 pacientes y la conclusión de este estudio es que a 2 semanas, tras hacer seguimiento a pacientes a los que se les había administrado corticosteroide y aquellos a los que se les había aumentado placebo, la mortalidad fue mayor en aquellos en los que se les había administrado corticosteroides y que esa mortalidad no dependió ni del tipo del trauma ni del tiempo de evolución del trauma. Pero es algo que siempre le he dicho a los compañeros residentes, hay que revisar los trabajos. Desde el punto de vista metodológico, este es un trabajo en el que le administraron a los pacientes, primero que todo, el tratamiento que utilizaron fue metilprednisolona y la dosis de carga fue de 2 gramos. Cuando uno hace la conversión de la dosis
de metilprednisolona, que a la dosis equivalente de dexametasona, una dosis de 2 gramos corresponde a 400 miligramos de dexametasona. ¿Alguno de nosotros utiliza 400 miligramos de dexametasona para un paciente? Creo que no. Y la dosis de mantenimiento, que fue la infusión, que se le mantuvo durante 48 horas, era de 0.4 gramos. Eso equivale a 80 miligramos de dexametasona, es decir, sigue siendo una dosis muy alta si nosotros colocamos una dosis equivalente de la dexametasona, que es el medicamento que más utilizamos. Y también hay que tener en cuenta algo muy importante, que cuando uno compara la metilprednisolona versus el cortisol, la metilprednisolona tiene una potencia antiinflamatoria solo de 4 versus 400 de la dexametasona y una potencia mineralocorticoide de 0,4, es decir, que sí tiene algo de potencia de mineralocorticoide, es decir, que sí puede retener algo de líquido. Entonces, es algo para tener en cuenta porque nosotros tomamos decisiones de un estudio que fue hecho con otro medicamento, que si nosotros hacemos la conversión de la dosis equivalente de medicamento, es una dosis que ninguno de nosotros utiliza. El estudio de pacientes pediátricos es un estudio más clásico aún, es un estudio del 87, donde participó el doctor Sergio Fanconi, y este estudio también fue un estudio aleatorizado, un ensayo clínico, pero el grupo de pacientes fue pequeño, fueron solamente 27 pacientes, se dividieron en dos grupos. Lo que se encontró es que no hubo diferencias significativas en los resultados clínicos, pero los pacientes que recibieron tratamiento con corticosteroides aumentaron las infecciones intrahospitalarias. Y en este estudio, desde el punto de vista metodológico, no encontré cuál era el rango de edad de los pacientes pediátricos y la dosis que se le administró fue de 1 miligramo por kilogramo de peso de dexametasona durante 4 días. Entonces, este es un estudio que de pronto con la dosis de dexametasona se utilizó un poco mejor, pero no sabemos, porque si es un paciente pediátrico de 16 años que pesa 30 y pico de kilos, entonces ya estaríamos hablando de una dosis también alta. En el estudio uno revisa la metodología y no aparece el rango de edad de los pacientes. Y otro de los medicamentos que también nosotros utilizamos en trauma craneoencefálico son los medicamentos antiepilépticos. También hay controversia frente al uso de estos, cuándo está indicado en un paciente, cuándo no, cuánto tiempo administrarlo. Lo que se sabe es que los medicamentos antiepilépticos disminuyen el riesgo de crisis temprana, más no el riesgo de epilepsia postraumática. Crisis temprana, aquella que ocurre entre los primeros 7 días posterior al trauma. Epilepsia postraumática, posterior a esos 7 días, algunos autores dicen que hasta 2 años, los más, el consenso habla de los primeros 6 meses, pero algunos autores dicen que hasta 2 años. Entonces, disminuye el riesgo de crisis temprana, no de epilepsia postraumática. La recomendación es administrar durante los primeros 7 días del trauma craneoencefálico. ¿Qué dicen las recomendaciones? Trauma craneoencefálico moderado y severo. ¿Qué medicamento? Al igual que la solución salina hipertónica y el manitol, hace 20 años el medicamento de lesión era la fenitoína. Los estudios que se han venido realizando en estos últimos años, de hace 20 años hacia acá, han demostrado que el levetiracetam por lo menos es igual a la fenitoína en el efecto anticonvulsivante, es decir, en la prevención de la crisis temprana, pero tiene desde el punto de vista farmacológico mayor seguridad. Entonces, últimamente nosotros preferimos, porque la literatura nos dice que es un poco mejor el levetiracetam por encima de la fenitoína. Se han hecho estudios con el ácido valproico, no ha disminuido, no ha sido superior a la fenitoína y además ha aumentado la mortalidad. No solamente los pacientes con trauma craneoencefálico moderado y severo, si estamos hablando de la clasificación a través de la escala de coma de Glasgow, sino que otro grupo de pacientes con trauma craneoencefálico, independientemente de su Glasgow,
también se recomienda la administración de profilaxis anticrisis temprana. Este también es un estudio ya clásico, es un estudio del 99. Se sacó la incidencia de crisis temprana en pacientes con diferentes traumas craneoencefálicos y se encontró que los pacientes con fractura deprimida, hematoma subdural, hematomas intraparenquimatosos, contusiones y heridas penetrantes eran los pacientes que más tenían riesgo. Entonces, en este grupo de pacientes también se recomienda la profilaxis contra crisis temprana. Otros medicamentos aún más controversiales, pero que todavía uno en algunos casos todavía ve que lo formulan. Entonces, otros diuréticos, furosemida, acetazolamida, todavía uno ve que lo formula. Prácticamente el mecanismo de estos medicamentos es disminuir la producción del líquido cefalorraquídeo. Recordemos, las células epiteliales que recubren los ventrículos, que recubren los plejos coroideos, que es el principal lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo, según diferentes autores, 40, 60, dependiendo del autor que uno encuentre, tiene una membrana apical y una membrana vasolateral. Entonces, la furosemida, al igual que como actúa en el asa de Henle, va a actuar en la membrana apical acá. Este intercambiador, sodio 2 cloro potasio. Y la acetazolamida lo que va a hacer es que va a inhibir la anhidrasa carbónica, disminuyendo la producción de bicarbonato, y al disminuir la producción de bicarbonato disminuye el intercambio de bicarbonato-sodio. Entonces esos son como los mecanismos. Todavía algunas personas lo formulan, eh, los traigo porque todavía los he visto, y este es pues el mecanismo de acción por el cual podrían ayudarnos en un paciente con trauma encefálico en un caso que de pronto tenga algo de hipertensión intracraneal. Esto es aún más nuevo. Este es un estudio aleatorizado doble ciego que se realizó, que se publicó en el 2021. 60 pacientes entre 18 y 75 años le dieron atorvastatina 20 miligramos versus placebo durante 10 días y encontraron que los pacientes que recibieron atorvastatina versus el placebo mejoraron el Glasgow 2 a 3 meses posterior a la intervención, posterior a la administración del medicamento. Esa es la última diapositiva. Eh, Quería comentarles que cuando también uno revisa el costo del mannitol versus la solución salina hipertónica, es un costo similar. Un tratamiento de 24 horas aproximadamente cuesta 33.500 pesos. Entonces tampoco tiene nada que ver con el costo si el mannitol es más barato, la solución salina es más cara. No, el costo es casi parecido. 36.500 pesos mannitol, 34.000 pesos la solución salina hipertónica. Bueno, el tema de hoy era un tema más corto comparado con las otras revisiones que hemos hecho. Quedo atento a preguntas, comentarios. Muchas gracias, Claudio. Bueno, ¿tienen alguna pregunta los residentes menores? Claudio, una pregunta. ¿Daban algún mecanismo por el cual la estatina mejoró el Glasgow? Hola, ese fue un ensayo clínico. Mm, pues, bueno, no sabría Otro cómo. medicamento, Claudio, que no sé si en algún momento has encontrado algo de la literatura, pero nosotros solíamos usarlo mucho en estos pacientes que habían quedado con TED severo y quedaban en un estado de mutismo. Durante mucho tiempo usamos la bromocriptina como un estimulador para la bromocriptina. En un momento dado Interesante. ayudaba mucho para despertar a estos pacientes. Creo que Ferna, que está aquí conectado también, eh, recuerda cómo estos pacientes que duraban en estado de mutismo aquinético después de un TED severo, la bromocriptina la usábamos y durante mucho tiempo nos funcionaba para agilizar el proceso de recuperación de la conciencia. No sé si ha habido estudios más recientes. En esa época los hubo, pero estamos hablando de hace más de 20 años. Muy Me interesante, gustaría saber profe. me gustaría saber si hay algo al respecto actual. Sería interesante y les quedo la inquietud de pronto a ver si en el próximo
de pronto investiguemos actualidades sobre Señora, este tipo de medicamentos sí, para ver si interesante. encontramos. Lo usábamos incluso a dosis alta. Yo me acuerdo, no sé si, Ferna, tú que estás ahí conectado, llegamos a usar hasta 3 o 4 tabletas al día y no sabemos si era que el paciente se iba a despertar realmente, pero de que aceleraba el proceso, uno veía que los activaba más. Tenía algo que ver básicamente con la estimulación hipotalámica y le funcionaba. O sea, uno notaba que de verdad el paciente, por lo menos esa enseñanza la transmitimos y revisamos ese tema con el doctor Yarzagaray, que en Estados Unidos lo usaba mucho, el profe Yarzagaray cuando vino a Colombia, y pues lo usamos por protocolo durante años y la verdad es que sí notábamos mayor actividad en el sistema de, de estimulación del RAS. Así que queda ahí uno con la inquietud. Vamos a ver si se han hecho más estudios recientes al respecto. Omar, ¿en qué casos elegirías más el manitol que la hipertónica? Pues doctora, lo estuvimos comentando y tiene unos criterios específicos, sobre todo teniendo en cuenta los efectos adversos que podría generar el manitol en la parte renal y en los efectos, digamos, hemodinámicos que podría generar. Tienen que ser pacientes específicamente seleccionados que de pronto tengan un buen compliance cardiovascular y pues que la función renal esté conservada, pacientes preferiblemente jóvenes para que digamos que sin tanto temor a comprometer la función renal podamos iniciar este tipo de manejo, sobre todo prefiriendo la solución hipertónica en pacientes pues, que tengan ya su compromiso de hipertensión y la parte eh, de afección renal. Yo quería hacer también una pregunta a Claudio cuando se habló de la dosis de infusión de solución salina hipertónica. Se dijo que aproximadamente 11 cc por kilo, pero eh, me parece que, o sea, es para la dosis más, para la concentración, perdón, más baja de 3% o para todas se maneja de la misma manera. Eh, Hola, Omar. La infusión se utiliza con la de 7. Lo que pasa es que la de 3 son volúmenes muy grandes, con la de 7. ok, ok. Pero Claudio, y cuando lo Sí, usamos señor. en bolos, cuando lo usamos en bolos al 3%, ¿cómo la usas? Así como aparece la dosis ahí, profe. Mira que ya la ponemos, para que la hagamos todo. De 2 a 5 cc por kilo, profe. Ajá. Eso en pacientes pediátricos y en pacientes adultos uno puede utilizar de 150 a 250 cc por bolos cada 6 a 8 horas, profe. Exactamente. ¿Y el monitoreo electrolítico cada cuánto lo haces, Jaime? Hola, Doc. Bueno, según las guías, se recomienda incluso que cada 12 horas se haga monitoreo de electrolítico. Profe, ahí yo Ok. quería hacer un aporte también. El año pasado, que estuvimos en Guatemala en el taller de residentes, el doctor Rubiano en una de sus charlas habló acerca también de este tema que estamos hablando. Y dos de los puntos que me parecieron muy importantes y que vale la pena resaltar son, bueno, en cuanto a diferencias en manitol hipertónica, él mencionaba que la mayoría de la mayoría de los estudios que habían, de los más grandes, prácticamente no habían diferencias significativas en cuanto a cuál era mejor, en cuanto a, digamos, que uno tuviera mayor efecto en bajar la presión intracraniana que el otro, pero que prácticamente las únicas dos diferencias que habían era que con la hipertónica había menos riesgo de estancia prolongada en UCI y menos riesgo de choque, ¿cierto? Por lo que acabamos de ver acerca de la parte hemodinámica. Y otro Ujú. punto, y otro punto importante es el tema de la hipernatremia cuando se usa la solución hipertónica, ¿sí? Porque él mencionaba que en las primeras 48 horas es muy difícil o es mucho menos frecuente
que la hipernatremia sea por la asociación hipertónica y que siempre se debe descartar en esas primeras 48 horas una diabetes insípida de origen central, sobre todo en los pacientes que estamos, digamos, en trauma encefálico severo o posoperatorios, antes de descontinuar o de suspender la hipertónica. Es decir, él recomendaba que antes de nosotros suspender el medicamento, primero hacer una prueba terapéutica con vasopresina y mirar si mejoraban o no el sodio. Y acá, por ejemplo, hemos tenido casos acá en el hospital donde hacen elevación del sodio, pero, y bueno, hacen el cambio, retiran la hipertónica, montan el manitol, por ejemplo, porque el paciente obviamente tiene indicación de manejo antiedema, y resulta que nos dicen, no, es que no mejora el sodio, no baja el sodio, ya le hemos hecho de todo, solución al medio, ya tiene manitol y el sodio no baja. Y cuando se pide los paraclínicos urinarios y se mide la molar urinaria y todo esto, resulta que son a veces diabetes insípida de origen central, y es un punto importante para tener en cuenta en las primeras 48 horas, o sea, no suspender de una la hipertónica, sino primero pensar en descartar una diabetes insípida de origen central. Que normalmente se da en promedio cuánto tiempo después del trauma, porque también tienes que sospecharlo en qué momento. Inmediatamente después de un trauma o más o menos en términos generales a los cuántos días suele ocurrir este tipo de trastorno después de un trauma. Creo que entre Por- 2 o 3 días pensaría que es, digamos, el pico gen- de incidencia. Generalmente el pico empieza, o sea, cuando lo diagnosticas, generalmente pasaron las 72 horas. No es tan precoz, o sea, obviamente es variable de paciente a paciente, pero en términos generales es más frecuente a las 72 horas. O sea, que de Ajá, entrada, pues, no esperarías que sea por esto, ¿no? Y tendría que tener exacto, otros ayudantes, el sodio urinario, la densidad exacto, urinaria, los demás sí, criterios, ¿verdad? Bueno, Jaime, otra pregunta. yo Dígame, respeto doctor. mucho al profe Rubén. Sí hay estudios que demuestran superioridad. Por eso yo siempre les digo a ustedes, lean los estudios, léanlos, revísenlos metodológicamente a ver qué hay, porque ustedes no se pueden quedar con la conclusión de un trabajo. No se queden con las conclusiones. Revisen los estudios y verán que se van a encontrar una cantidad de sorpresas. Por ejemplo, dígame si no es generalizado que todo el mundo dice no se puede utilizar esteroides. Ujú. ¿Ustedes sabían cuál era la dosis que habían colocado de esteroides? ¿Habían revisado eso? ¿Habían revisado que era una dosis que ya nadie utiliza? Y con eso tomamos decisiones. Entonces, es una recomendación, revisen los estudios, de donde sale la información, revisen los estudios y verán que se van a encontrar muchas sorpresas. Y que son pie para estudios de nosotros, fíjense, qué interesante. Hagamos nosotros Buenísimo. un análisis realmente en qué pacientes podría en un momento dado tener aplicabilidad. Bueno, de hecho, yo no sé en qué habrán quedado los estudios de la fluorocortisona, que entre comillas eh, también estaba utilizándose para disminuir los efectos adversos en trauma. También se estaban utilizando otros corticoides con menor efecto, creo que se llamaban no recuerdo, que también se plantearon como unos corticoides que tenían menos efectos a nivel sistémico. Y finalmente no sacaron, de hecho al mercado sacaron creo era que se llamaban lazaroides, no me acuerdo bien, y después ya no salieron más estudios. Era un corticoide que sí estaba como creando algo de mejoría en los pacientes, pero no, porque el problema del corticoide en realidad es el efecto adverso. Y también tenemos que ver con la respuesta metabólica al trauma. Recuerden que al comienzo estamos en la etapa hipometabólica y después la hipermetabólica, y en esos casos también en qué momento el corticoide podría tener una utilidad realmente teniendo en cuenta la etapa del metabolismo que tiene el paciente en trauma. Entonces, interesante, pero pienso que de verdad los hemos satanizado ya. Llegará el momento en que estaremos igual que con los corticoides en trauma raquimedular, pero bueno, creo que es otro punto interesante para estudiar. Hago la salvedad de que Santi, no lo estoy recomendando, ¿no? no, claro, pero sí es Pero interesante ver en qué casos podemos hacer sí, estudios, no en todos, pero ver en qué casos podríamos, por lo menos yo en qué los he usado, les digo particularmente, eh, hemorragias soranoideas postraumáticas que han ya pasado varios días y el paciente está con cefaleas de muy difícil manejo. Hago toques de corticoides a baja dosis y veo que a veces los pacientes mejoran mucho, al igual que
que mejoran con la hemorragia subaracnoidea, que a veces espontánea, que tienen también aracnoiditis, y uno dice, epa, el corticoide de pronto te ayuda un poquito a bajar los síntomas, puede ayudar. En los subdurales crónicos también a veces, ¿se acuerdan que vimos algunos estudios que podían tener algo de mejoría en el proceso de disminuir facilitar el sangrado, la reabsorción? Podría tener alguna aplicabilidad, pero bueno, hay un espacio allí que nos generaría inquietudes investigativas. Santi, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dejaríamos el manitol en promedio y cuánto tiempo dejaríamos una solución salina hipertónica en un test severo? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Hasta Eh, cuántos días es la pregunta? Vamos a ver. Literal, iba a hacer esa pregunta yo. Bueno, según lo que nos No se dijo, vale, te gané. sí, literal, la manito estaba levantada hace rato. No, 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 mire, Ay, el no, yo manito no la ahí, veo levantada. el Ajá. monitor Claudio nos dijo, pues, que primero no hay que hacer un destete, ¿no? Y no más de 3 días. Pero la verdad sí iba a hacer esa pregunta porque es muy frecuente que tengamos un paciente con un TEC severo y lo tenemos ahí 5 días, 7 días con manejo hiperosmolar. Y sobre Se todo nos olvida. la hipertónica. Entonces, Ujú. realmente, digamos que una fecha exacta no la hay, cada paciente es un libro, siempre lo decimos, pero más de 3 días realmente no hay beneficio. No sé si, literal, no sé si Claudio de pronto haya visto algo más de eso. No, Santi, tal cual como lo dices, cuando se revisa, dice que el mayor efecto terapéutico se consigue dentro de las primeras 72 horas. Y en el manitol no es necesario eh, hacer destete. Y otra pregunta, en una de las clínicas donde rotamos nosotros, en cuidado intensivo manejan que las dosis de manitol cada 4 horas no sirven porque no ingresa a la célula, o bueno, realmente no hace su efecto celular. Pues yo veo que en todo lado donde uno pone, en los vademecum, en las guías, pues las dosis sí se pueden dar. Entonces no sé si de pronto había alguna explicación fisiopatológica de ese argumento que dan en la UCI. Sí, yo recuerdo ese argumento y sé de dónde hablas, pero pues el manitol no actúa pues, en la célula. Ajá, sí, Pues no sé, realmente. de pronto hay algo nuevo, lo podemos revisar, ¿sí? Lo podemos revisar, pero el manitol lo que hace es aumentar la concentración intravascular y en la única célula que actúa es allá en el túbulo contorneado para Exactamente. producir la diuresis osmótica. Sí, sí, Pero exacto. no entendí la inquietud, Santi, no entendí la inquietud, que no se podía usar no entendí, cada 4 horas. No, creo que lo que ellos dicen en esa institución es más bien que es cada 4 horas, hasta donde yo recuerdo. Ellos no les gustaba dejarlo más amplio, sino cada 4 horas. Ah, ok. ¿Pero a dosis de qué? ¿De 0.5 o 0.25? La verdad no me acuerdo Un la gramo, dosis. no, 1 gramo por kilo. Un Un gramo por gramo. Ok, kilo. Pero eso es dosis alta. bastante. Sí, de Es una dosis mantenimiento es una dosis alta. muy alta, muy alta. Y la otra es Imagínate, te estamos el hablando de 6 destete. gramos por día. Sí, La- incluso ese paciente con alto riesgo de falla renal. Total, Y lo total. otro es que el Profe, destete sí se maneja en muchos sitios realmente. profe, Da una, susto quitarlo, pero realmente no hay indicación. Santi, yo creo que lo que pasa es que se nos olvida retirarlo. Nosotros, Sí. los médicos cirujanos, a veces somos un poquitico descuidados con las órdenes médicas y hay que reconocerlo y se nos olvida retirarlo. Y la mayoría de las veces esperan a que nosotros quitemos el medicamento, como que ve, neurocirugía no ha dicho nada, entonces continuamos. No por mala intención, sino que pues como somos la cabeza del tratamiento del paciente, entonces se queda el medicamento ahí. Pero la Ahí, mayoría de las veces Ujú. se nos olvida. ahí me da paso para, sobre todo para cuando vean este video más adelante, estudiantes de pregrado, internos o médicos generales, y pues para nosotros también. Esta semana escuché, o sea, a mí me gustan las evoluciones también ver los paraclínicos del paciente.
Y me dijo uno de los médicos del servicio como, ¿pero para qué? Nosotros solamente es la parte si operamos o no operamos. Y al paciente hay que verlo integralmente. Hay que saber cómo está su hemoglobina, las plaquetas, sus electrolitos. Y no solo es ver el día de hoy, sino ver la tendencia. Oiga, este paciente está subiendo leucocitos, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre Claro. todo en estos pacientes que estamos utilizando soluciones hipertónicas, creo que lo que dice Ujú. Jaime de cada 12 horas es un poco extenso, sabiendo que estamos en un cuidado intensivo. Ese paciente al menos cada turno debe tener su control de sodio porque una mielinolisis continua Sí, puede ser muy la grave. recomendación es cada 6. Exacto. Cada 6 horas es lo ideal. Sí. Lo otro es que, mira, lo que decía Santiago ahorita, lo que uno más o menos presume es que también dura 72 horas con la salina hipertónica, porque precisamente viene lo que mencionaron ahorita, o sea, el pico donde más frecuentemente se ve. Recuerden que la diabetes insípida puede tener diferentes patrones, pero lo más frecuente en trauma es, como les digo, al tercer día. Y eso tiene que ver también mucho con como les digo, la respuesta metabólica al trauma, que creo que ese tema va a haber un tema ahora que vayamos profundizando más en el temario, va a haber un seminario que se va a llamar así, respuestas metabólicas al trauma, que es netamente nutricional, ¿no? Eh, y entonces, precisamente, para no sopesar, uno más o menos al tercer día también trata de ir bajando o retirando ya la hipertónica. Em, y sí, el manitol, tener que en cuenta que son los 3 días, a más de uno nos ha pasado que lo hemos dejado muchos días hasta que empezamos a ver el edema de rebote de los pacientes. Hay Bueno, una pregunta para Jaime. Jaime, lo de que comentaste de los pacientes que habían hecho la hipernatremia, ¿tienes esos pacientes documentados?